¿Están contentos? Bueno, ajustense los cinturones que alargamos. Vamos a volver a Lucas capítulo 23. Mi tema esta mañana es amor que perdona. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Si usted está aquí por primera vez, doblemente bienvenido. Allí enfrente tiene una tarjetita verde, si la quiere llenar y la entrega al final. En el lobby ahí le van a dar información de comunidad. Y si no la entrega y sigue viniendo, ya se va a dar cuenta quiénes somos y que acá no tenemos nada escondido, que tenemos un solo mensaje para proclamar. Cristo vive, tiene poder, murió para ser nuestro Salvador y si conocemos a Él tenemos todo en la vida y en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahí estamos. Bueno. Estoy seguro que si aquel viernes cuando el Señor Jesús fue crucificado, hubiéramos estado en Jerusalén, ninguno de nosotros nos podríamos haber escapado de la vorágine. Jerusalén estaba en plena ebullición. En esos días de una ciudad de 100.000 habitantes pasaba a ser una ciudad de 2 millones de habitantes porque judíos de todo el mundo que estaban desparramados por todo el Imperio Romano llegaban para celebrar la Pascua, el gran recordatorio de la liberación que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto de la esclavitud y los trajo a la tierra prometida por su poder infinito. Y si hubiéramos estado aquel viernes histórico, hubiéramos visto que en un momento están llevando hacia el monte de la calavera a 3 hombres para ser crucificados. Todos ellos muy conocidos. 2 de ellos por ser revolucionarios. 2 de ellos por ser gente que intentó hacer una sedición, levantarse contra el poder militar del Imperio Romano. Les fue mal, fueron atrapados y ahora les esperaba la muerte de la cruz. Ciertamente que entre el pueblo se sabían sus nombres y muchos de ellos estoy seguro que los valoraban y los consideraban una especie de héroes que lamentablemente habían terminado mal. La tercera persona era un profeta de Nazaret. Había sacudido a la nación con sus enseñanzas, con sus milagros, y la nación estaba dividida en cuanto a quién era este hombre. Si era un hombre normal o era un hombre diferente, si era quien decía ser el Hijo de Dios o era realmente uno de nosotros apenas. Y lo cierto es que la multitud, viendo el show, se dirigen allí a las afueras de la ciudad. Allí en ese lugar que tenía la forma de una calavera, realmente la montaña, era el lugar que Roma había escogido para ejecutar a los peores malhechores. La muerte de cruz estaba reservada solamente, nunca se le administraba a un ciudadano romano, eran para los extranjeros y para los revoltosos. Era la peor manera de morir. Las personas quedaban por días en la cruz hasta que finalmente morían de sed. Y en este día trágico, estas 3 personas son conducidas a ese lugar. Y si hubiéramos estado allí, hubiéramos visto que la cruz del medio, reservada para el peor de los criminales, le fue dada al profeta de Nazaret. Imagínense la escena por un momento. Ahora ya el Señor no puede hacer nada de lo que hizo en los últimos 3 años. Ya no puede predicar, ya no puede poner sus manos sobre los enfermos, ya no puede ministrar compasivamente al dolor humano. Los seres humanos lo han confinado allí a la cruz, lo han clavado y lo han inmovilizado. Y si ustedes y yo hemos leído el relato bíblico, y estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá lo hemos leído y escuchado más de una vez, sabemos muy bien a los sufrimientos que fue sometido el bendito Hijo de Dios. Sabemos muy bien que fue atrapado en Getsemaní, fue traído y tuvo que soportar 2 juicios eclesiásticos que eran nada más que una burla. Durante esos juicios, al prisionero lo comenzaron a abusar. Comenzaron a bofetearle, le pusieron una venda sobre los ojos y le daban bofetadas diciendo, profetiza a ver quién es el que te pegó. Como los judíos no tenían poder para ejecutar a alguien, lo tenían que llevar al gobernador romano. Entonces ustedes saben muy bien de todo el juicio burlesco que Pilato ejecutó. Pilato sabía muy bien por las evidencias que Jesús era inocente.
Y sin embargo, para congraciarse con esos, para evitar tal vez la peor tragedia que era mandarlo a la cruz, tratando de serenarlos, ordenó que Jesús fuera puesto contra un poste y sufriera los 39 latigazos. Los soldados romanos le tejieron una corona de espinas, se la clavaron en la sien. Lo mandaron a Herodes y Herodes le puso un manto de púrpura burlándose de él. Allí siguieron los golpes. Volvió a Pilato y otra vez el abuso. Hasta que finalmente ustedes se dan cuenta que Jesús es llevado finalmente a la muerte. Tiene que caminar por las afueras de Jerusalén, cuesta arriba, cargando una cruz que realmente era muy pesada, y viendo que ya no daba más físicamente, finalmente tomaron a alguien de la multitud y le dijeron: lleve usted la cruz porque el prisionero no llega, no la puede cargar. Una vez en el monte de la Calavera, lo pusieron sobre esa cruz y con toda la brutalidad del corazón humano, los soldados romanos fijaron sus manos y sus pies a ese madero de vergüenza. Y uno diría, alguien que ha tenido semejante tratamiento, ¿cómo reaccionaría? Es notable ver cómo mueren muchas personas. No sé si vieron cuando murió Saddam Hussein, el dictador de Irak. Fue llevado a la horca y los que estaban frente a él lo insultaron todo el tiempo. Y él le comenzó a devolverle los insultos. Yo leo en mi Biblia que inclusive un héroe como fue Samson, cuando llegó el momento último de su vida, dijo: Señor, ayúdame a que me tome venganza por los ojos que me quitaron, y por lo tanto, ven conmigo una vez más y permíteme que me venga de mis adversarios. Y 3,000 filisteos pagaron con la vida. Allí estaba el Hijo de Dios. Había sufrido lo que había sufrido, y en ese momento que ahora está colgado entre el cielo y la tierra, sujeto por esos clavos inmundos, todavía la multitud le hostiliza. Allí está dando un show para muchos espectadores que no saben lo que está pasando. Para los religiosos es motivo de burla. A ver, así que vos sos Jesús, bajate de la cruz y vamos a creer en ti. Y los soldados romanos, que no tenían nada que ver en esto, también se burlan de él, y la multitud le insulta. ¿Y qué hubieran hecho ustedes ante tanto tratamiento? Cuando llegamos a esta primera palabra de la cruz, encuentro que estas 7 frases que el Señor pronunció son como 7 ventanas al corazón de Dios. Son 7 ventanas que nos permiten penetrar y ver lo que hay en la mente y en el corazón del Dios infinito. Y lo primero que escuchamos de labios del Señor es: y Jesús decía. Marquen el tiempo presente, es repetitivo. Jesús no lo dijo una vez, lo dijo varias veces: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allá tienen algo muy notable, queridos. La cruz, y esta palabra es la primera indicación, es el despliegue más elocuente del amor de Dios. Allí está el Hijo de Dios, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que ha sufrido lo que ha sufrido e intercede por sus adversarios. Realmente notable. Cuando ustedes leen el relato de su vida, van a encontrar que en el Sermón del Monte Él nos enseñó: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esta fue su enseñanza, realmente revolucionaria, muy distinto a todo lo que el mundo valora. Y Él nos enseñó que teníamos que orar por los enemigos y amarles. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por amor a ustedes y a mí. Y ahora que lo hemos tratado de la manera que lo hemos tratado,
¿Qué está haciendo Él? Ya que no nos puede predicar más, ya que no nos puede hacer un milagro nuevo, está intercediendo al Padre. Todavía está pidiendo por nuestra salvación. Realmente asombroso. No hay nada más notable que el amor de Cristo y el amor de Dios hacia aquellas personas brutales y encallecidas que hicieron lo que hicieron, y dentro de ese amor los incluyó a ustedes y me incluyó a mí. Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Años más tarde el apóstol Pablo nos enseñaría: el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Si ustedes quieren saber qué tal es la medida de nuestro amor, veamos la cruz de Cristo y vamos a llegar a la conclusión exacta de quiénes somos como individuos. La cruz de Cristo, esta primera palabra, nos indica lo que es la profundidad, el alcance, la longitud, la altura del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Que alguien no se venga de sus enemigos es una victoria. Que alguien no pague mal habiendo recibido mal es un triunfo. Pero que alguien habiendo recibido tanto mal, tanto abuso, tanta humillación, responda ofreciendo perdón, realmente es un amor indescriptible. La segunda lección que me enseña esta primera palabra de la cruz es la profundidad de nuestro mal. Porque noten bien que el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo que toda aquella generación era una manga de bobos e inútiles que no sabían lo que estaban haciendo. No, no es ese el significado de la frase. ¿No sabía Caifás lo que estaba haciendo el sumo sacerdote? Él era experto en las Escrituras. Él sabía mejor que nadie que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en los días de Jesús y que ese hombre que estaba sacudiendo a la nación no era un ser humano normal, era Dios hecho hombre. Pero Caifás tenía un negocio, era la religión convertida por avaricia en fuente de negocio personal. Y Caifás prefirió apagar la luz antes que someterse a la luz. ¿Sabía Caifás lo que estaba haciendo? ¿Que estaba llevando a la muerte a un inocente? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía muy bien. ¿No lo sabía Pilato? ¿No dijo Pilato varias veces: no encuentro ningún mal en este hombre? Y sin embargo, por amor a su carrera política, terminó enviando a Jesús a la cruz. ¿No lo sabía Judas? El arrepentido tiró las piezas de plata allí en el templo diciendo: yo pequé entregando sangre inocente. Todos sabían que Jesús era inocente. Realmente, ¿por qué crimen lo crucificaban? ¿Qué ley de los hombres o de Dios violó el Señor? Un día les dijo: a ver ustedes, ¿quién de ustedes me levanta el dedo y me acusa de pecado? Nadie levantó el dedo. Era imposible. Él es Dios infinito, en gloria, en santidad. En Jesús no había tacha. ¿Por qué hizo los milagros? ¿Para engordarse los bolsillos con el oro de los judíos? Cuando murió no tenía nada. Lo único que la pieza de propiedad que tenía era la túnica que se la jugaron los soldados al pie de la cruz. No, Él vino por amor a nosotros. Él no vino a sacarnos el oro. Él ya tiene suficiente en el cielo como para venir a pelar los bolsillos vacíos nuestros. No, de ninguna manera. Esta gente sabía muy bien que Jesús era inocente. ¿Qué está diciendo el Señor entonces? Padre, perdónalos, porque no tienen idea de la brutalidad, de la magnitud de lo que han hecho. Mis hermanos, en el día de hoy vemos a la raza humana desbarrancándose como una locomotora sin frenos cuesta abajo a toda velocidad rumbo a un abismo. La sociedad está rumbo al suicidio. Si Dios levantara su Espíritu Santo en un momento, veríamos lo que es la sociedad humana. Veríamos lo que es la ley de la selva, que sobreviva el más fuerte. Dios está abandonando al mundo. Lo está haciendo porque ya lo hemos abandonado a Él y le hemos dicho con toda claridad y severidad: fuera de nuestra vida.
Al igual que aquella multitud que gritaba, crucifícale, 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 en el día de hoy la gran mayoría es crucifícale, crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Perfecto. Qué grave error cometió la nación judía, qué grave error cometemos nosotros. Y en el día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Bueno, exactamente lo mismo. Estamos tratando de cambiar los seres humanos y solucionar los problemas poniendo parches. La cruz de Cristo. Este hecho que el Señor dice, no saben la barbaridad que están cometiendo, nos indica la naturaleza del problema del corazón humano. Nadie lo expresó más claramente. El mismo Señor, cuando a través del apóstol Juan nos dijo, y este es el juicio, este es el castigo que tiene la raza humana, que la luz vino al mundo, este es el Señor Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El ser humano no rechaza a Dios porque no entiende, no rechaza a Dios porque no tiene evidencias, no rechaza a Dios y su salvación porque nos falta algo en la cabeza. Entendemos todo, lo razonamos, lo vemos, pero amamos más el pecado que la luz. Esa es nuestra tendencia. Eso es lo que Adán nos heredó. Eso es lo que el pecado entró cuando nos entregamos al propietario que tenemos. Y mis hermanos, en el día de hoy, la persona que no conoce a Dios es porque ama más las tinieblas, ama más el pecado, se deleita en él. Este es el problema fundamental nuestro. Y es un problema de tal naturaleza que solamente Dios lo puede solucionar. No hay nadie que lo pueda solucionar fuera de Él. Y por eso Jesús tuvo que nacer y venir a este mundo. Porque si Él no venía, nuestro problema no se soluciona nunca. Bendito sea que Él vino. Y en este caso nos dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hola, Caifás. ¿Por qué mataste la luz? Porque tus acciones eran malas. ¿Por qué una persona deja fuera a Jesús de su vida? Cuando Dios es puro amor y lo único que quiere traernos es bendición y una vida renovada y santidad y una esperanza de vida eterna en el cielo para siempre jamás con Él. ¿Por qué no lo queremos? ¿Por qué lo rechazamos? Porque nos gusta la oscuridad. Esa es la naturaleza de nuestro problema. Es un problema de índole personal, espiritual y es infinitamente delicado y profundo. Si Cristo no nos hace la luz, nuestra suerte está echada. Tercera lección que encuentro en este párrafo increíble. Que este problema humano, el más agudo, también nos muestra nuestra necesidad suprema. ¿Cuál es? Perdón de Dios. Jesús oró, Padre, perdónalos. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Y acá nos trae de frente a algo que solamente Dios puede hacer. Noten bien. Los seres humanos vivimos aquejados por miles de problemas emocionales. La culpa es el peor de todos, o uno de los más fuertes enemigos gigantes que tenemos que vencer. La culpa nos recuerda que no somos lo que deberíamos haber sido, que no cumplimos con todo lo que dijimos que íbamos a hacer. La culpa nos recuerda todos los delitos que hemos cometido y todos los pecados, los que hicimos y el bien que dejamos de hacer. La culpa es el recordatorio, es la medida que Dios ha colocado en nuestro ser interior entre la conciencia que nos da el estándar y nuestra conducta que es muy distinta. Y la culpa no puede ser removida tratando de compensar con buenas acciones lo que hemos hecho mal y lo que está mal aquí adentro. La única forma de remover la culpa es recibiendo el perdón de Dios. Noten bien que Jesús vino a tratar con el problema fundamental y a erradicarlo ofreciéndonos su perdón. ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, no me quiero adelantar a la cuarta palabra que pronunció. Pero ustedes y yo sabemos muy bien que el apóstol Pedro nos dice, Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. San Pablo diría, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros por la fe fuésemos hechos justicia
de Dios en él. En ese momento Cristo estaba cargando nuestra culpa, nuestra vergüenza. Estaba cargando con todo nuestro pecado y nuestra inmundicia. Y como hombre perfecto que era, estaba muriendo en nuestro lugar. Y ese sacrificio, siendo Dios, teniendo valor infinito, podía satisfacer la justicia ofendida del Padre. Noten bien, solamente Jesús podía salvarnos. Cuando un reo es traído delante del juez, el juez tiene dos opciones. Si el hombre ha sido encontrado culpable y quiere que la ley se cumpla, lo tiene que condenar. O puede decir, no me importa que la ley se cumpla y lo voy a dejar en libertad. Dios no podía hacer la segunda opción. La única forma que podía su justicia no ser violada era que el juez del universo se bajara y tomara el lugar del culpable y cumplir con la pena que les correspondía a ustedes y que me correspondía a mí. Cristo cargó penalmente nuestro juicio, nuestro castigo. De esa manera, sin violar la justicia del Padre, nos puede ofrecer a ustedes y a mí el perdón de pecados. Y fíjense bien que este es el mensaje más revolucionario que la raza humana puede escuchar. Antes de volver a la gloria, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Mirando a aquellos apóstoles les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Esto es buena noticia. Como resultado de la muerte de Cristo, ahora el ser humano, acusado por la conciencia, vuelto loco por la culpa, tiene la chance de recibir perdón a través de la fe y el arrepentimiento y tener su culpa removida y sus pecados limpios. Noten bien. Es importante comprender que cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, no estaba diciendo, perdónales algunos de los pecaditos que han cometido, pero los más serios los voy a agarrar yo cuando resucite. Cuando Cristo ofrece perdón, estaba diciendo, no les tengas más en cuenta, bórralo, comenzamos una página nueva. ¡Wow! Para esos enemigos, tanta gracia, tanto perdón. Noten bien. Es como alguien que tiene una deuda de miles y miles y miles de billones y trillones de dólares y le dice, cancelada, se acabó, estás libre. Oh my, eso es perdón. De otra manera no es nada. El perdón cubre todas las faltas. Es por eso que el mensaje revolucionario del Evangelio, San Pablo nos va a decir, escribiéndole a los creyentes de Colosas y también a nosotros, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, esos somos ustedes y yo a los ojos de Dios. Caminamos por este mundo, pero a sus ojos santos estamos muertos espiritualmente. ¿En qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Y en la incircuncisión de su carne. Cuando Cristo viene al corazón, cuando lo recibimos, cuando creemos en Él, ¿qué hizo? Les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados los peores. ¿Cómo dice? Todos los pecados, sin faltar uno de ellos. Cristo es un poderoso Salvador. Y no lo olvidemos, hermanos. Si Cristo dejara un solo pecado sin ser perdonado, hoy estamos todos en el infierno. Un solo pecado echó a Adán y a Eva del paraíso y trajo la muerte y la separación de Dios. Un solo pecado. Imagínense todo lo que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Y sin embargo, la gracia del Señor es que a la persona que confía en Él, a la persona que cree en Él, que recibe su oferta de salvación, que le hace el Salvador de su vida, nos cancela todos los pecados. Ahora, mis hermanos, yo escucho a personas que cuando les pregunto, ¿eres salvo? ¿Estás perdonado? Me dicen, estoy intentando.
Mis hermanos, eso no es evangelio. Eso es cautiverio espiritual, eso es engaño satánico. Aquella gente, después de haber crucificado a Cristo con los clavos en la cruz, ¿ustedes creen que hubieran podido hacer algo para poder recibir perdón de pecados, que merecían algo? Imposible. Ustedes y yo somos iguales. Nada que hagamos nos salva. Es imposible hacer eso. Pero cuando Cristo viene y nos dice, por gracia, por amor, cancelo toda tu deuda. Ahora alguien va a decir, bueno, muy bien, yo recibí a Cristo hace 2 años y todavía tengo algunas cositas en mi vida que no andan muy bien. ¿Me va a perdonar el Señor o perdí la salvación? Mis hermanos, cuando Cristo murió allí en la cruz, con su sacrificio infinitamente poderoso y valioso, canceló todos los pecados. Todos tus pecados de que todavía no habías nacido. Por lo tanto, cuando Él murió, perdonó tus pecados. ¿Cuáles? Los de hoy que estoy aquí en el año, yo tengo algunos añitos de vida, 25 apenas. Los del 25 que pasaron, los del día de hoy y los otros 25 que el Señor me va a dar de vida posiblemente. ¿Por qué? Porque Jesús no vive en el tiempo, Jesús vive en la eternidad. Y en aquel sacrificio, una sola vez y para siempre, con una sola acción, canceló toda la deuda. Por eso, una de las afirmaciones más asombrosas que encuentro en la Biblia es Romanos 8:1, cuando el apóstol Pablo nos recuerda, por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Diga gloria al Señor. ¿Qué quiero decir? Mis hermanos, acá hay una frase que vale la pena entender. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Déjenme que lo grafico. Si ustedes leen la carta de San Pablo a los romanos, va a encontrar que él habla de 2 tipos de personas. Los que están en Adán y los que están en Cristo. La persona que estaba en Adán, digamos, hola. El micrófono está en el libro, ¿se entiende? Yo no puedo tocar ese micrófono a menos que trate primero con el libro. Porque el micrófono está en el libro, todo lo que el libro tiene está unido al micrófono. Cuando ustedes y yo nacimos en Adán, y Adán pecó, todo el pecado de Adán, toda la maldición de Adán, toda la muerte de Adán fue acreditado a nuestra cuenta. Por eso cada ser humano que vive en este mundo nace en Adán y por lo tanto somos gente bajo maldición, maldición eterna. Por eso ustedes y yo un día van a ver pasar una carroza fúnebre y nos van a llevar a dejarnos. Nadie se escapa de eso. La muerte entró como resultado del pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Ahora, el micrófono está en el libro. Usted está en Adán. Cuando usted acepta a Cristo, nos dice que usted está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos en Adán, todos los pecados de Adán y toda la culpa y el castigo pasaron a ser nuestros. Cuando estamos en Cristo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo logró, todo lo que Cristo es, su perfección absoluta, su carácter santo, su justicia infinita, su amor indecible, ha sido acreditado a la cuenta ¿de quién? De aquellos que creemos y estamos en Cristo. ¿Se comprende? Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que el mensaje del Evangelio es un mensaje absolutamente revolucionario. Trata con el problema nuestro no de una manera parcial, no de una manera si te conviene, trata de una vez y para siempre. El hombre y la mujer que conocen a Cristo y le entregan su vida,
tienen perdón de pecados, herencia con Dios y pasan a ser sus hijos y no va a haber poder en el universo que nos pueda separar del amor de Jesús. Eso es el Evangelio. Ahora, cuando uno escucha esto, tiene que decir, bueno, ¿y a dónde vamos con todo esto, pastor? Bueno, permítanme decirles algo. Esta semana les conté el viernes a la noche que leí un artículo muy interesante. Se los recomiendo que lo busquen. Newsweek, allí dice los nuevos secretos del universo. Está escrito por un reconocido científico, profesor de una de nuestras universidades más destacadas. Y si van a la próxima transparencia, allí está el comienzo del artículo. Y este autor nos dice que debido a los avances científicos, se está comenzando a especular con nuevas teorías, que son teorías por ahora, no se han podido demostrar. Pero si se fijan, dice Brian Greene, welcome to the multiverse. El multiverso, ya no es más el universo, es el multi. Dice, los últimos desarrollos en cosmología nos señalan hacia la posibilidad de que nuestro universo es apenas uno entre billones de universos. Lean la nota, muy apasionante. Cuando yo leí esta nota dije, qué linda nota. Ustedes saben que a medida que hemos avanzado en la ciencia y que los telescopios fueron creciendo, tanto más la raza humana y los científicos han podido penetrar el cosmos, el espacio, el universo. A veces me da risa ver algunas películas de la década del 50, 60 que nos daban algunos números y ahora con los telescopios espaciales todos esos números han quedado ridículamente chiquitos. Se pensaba que en el universo había 100.000 millones de galaxias. Bueno, ahora se sabe que todo ese número quedó demasiado pequeño. Los astrónomos están asombrados y ahora están especulando que no es solamente un universo. El artículo comienza con una frase muy linda de Albert Einstein que dice, me pregunto si Dios cuando creó el universo pudo haber tenido muchas posibilidades. Y uno dice, qué notable. David decía, el universo comunica la gloria de Dios. Y yo cuando leía esta nota decía, siempre he enseñado de que Dios es infinito, de que su ser contiene todo el infinito que es el universo, con esas medidas que nos dejan ahí asombrados y pasmados. Y uno dice, cuán grande es el poder de nuestro Dios, cuán grande es su sabiduría, cuán enorme. Todo lo que Él es imposible describirlo. Imagínense que con el poder de su palabra, ¡wow! Todo lo que hizo. Y uno dice, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuánto es la medida de Dios? ¿Cuán grande es su ser? Y cada vez que leo estas notas a mí me deja asombrado porque el universo nos deslumbra con su infinitud, con esas medidas que son imposibles de medir. Y uno dice, qué grande la misericordia de Dios, qué grande el poder de Dios, pero qué tan grande es el amor de Dios. Mis hermanos, quiero decirles que es mucho más grande que el universo y que el multiverso y que toda la creación. Pero si usted quiere conocer el amor de Dios, no mire el espacio. No se ponga detrás de un telescopio a mirar a ver qué tan grande es el amor de Dios. Mire la cruz. Mire la cruz donde el creador de las galaxias se dejó crucificar por usted y por mí. Cuando Él no tenía ninguna obligación de salvarle a usted y de extenderle su misericordia, se dejó brutalizar y se dejó humillar y se dejó pisotear para darnos ¿qué? A ustedes y a mí, vida eterna, vida en abundancia. Es por eso que con justa razón, la frase central de la Biblia le decimos a cualquier creyente que está principiando, lea Juan 3:16. Y con justa razón, porque como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera. ¿Cómo es esa tal manera? Mire el multiverso, mire el universo, mire, todo eso queda chiquitito comparado al amor que Dios tiene por usted y por mí. Asombroso, ¿no es cierto? Por eso qué buenas noticias. Que el texto sigue diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para castigar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ah, qué hermoso. Yo miro esa primera palabra de la cruz y veo al Salvador de la raza humana. Tenía todo el poder para decir, a ver, ángeles, hagamos un baño de sangre. A ver, ángeles, abran la tierra y que se los trague vivo a todos. No, el Señor no hizo eso. Él nos enseñó años más tarde que ustedes y yo tenemos que aprender lo que es la celebración verdaderamente de la Eucaristía. Cuando nos dijo, este es mi cuerpo roto por ustedes. Él nunca nos echó en cara diciendo, este es el cuerpo que ustedes rompieron. No, Él voluntariamente hizo lo que hizo para ganarnos el corazón por amor. Porque la única manera que podemos venir a Él es de rodillas en adoración, diciendo, Señor, me quedo asombrado ante tanta grandeza y ante tanto amor. Aquí está mi vida. Por eso dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, por estar en Adán, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y alguien me va a decir, pastor, ¿en qué lo desafía usted la primera palabra de la cruz? ¿A que el amor de Dios es tan grande o más grande que todo el universo y el multiverso? Que nuestra maldad también es tan grande como el multiverso. Que nuestro pecado es tan inmundo a sus ojos como todo lo que vemos. Que nuestra necesidad es tan grande de perdón y es tan costoso como comprar el universo completo. Pero encuentro que Jesús murió por mí. Y que cuando Él me invita a conocerle, no es para que conozcamos al Dios de ira, sino al Dios de amor infinito. Y es por eso que San Pablo nos iba a exhortar después. Orando por los creyentes de la iglesia en Éfeso, dijo, también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. De conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento o el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Bueno, mis queridos, acá hay una oración que a mí me asombra. ¿A ustedes? La posibilidad de que ustedes y yo podamos conocer el amor de Dios, que es más grande que ese universo, multiverso, llámenle como quieran, pero que se manifestó supremamente en la cruz, cuando se dejó humillar hasta lo sumo y murió por ti y por mí, para levantarnos una nueva vida y darnos la posibilidad de la vida eterna por siempre jamás. La persona que conoce el amor de Dios y sabe que está unido al Señor, con el apóstol Pablo puede decir, en la vida, muerte, sufrimiento, ataques, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Mire, si usted es una persona triste, amargada, derrotada, fundida económicamente, se debe a una sola cosa. Es que usted no conoce el amor de Dios. Cuando ustedes y yo conocemos el amor de Dios, somos transformados.
instantáneamente en nueva criatura y somos elevados a un nivel que ni siquiera sospechamos que es posible. Pero es por eso que esta palabra de la cruz, cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, nos estaba abriendo la puerta para la experiencia más grande que un ser humano puede tener en esta vida. Conocer a Dios, ser salvo por Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, tener todos los pecados perdonados sin faltar uno de ellos. Y es el camino ascendente a conocer la grandeza del amor que pasa todo conocimiento. Y créanme que en la medida que lo hacemos, ustedes y yo, acá hay una frase que es imposible explicar la profundidad que tiene. Podemos gustar la medida de toda la plenitud de Dios. Asombroso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les dije que cada una de estas 7 palabras de la cruz son como una ventana al corazón de Dios. Y son las ventanas que nos muestran que un Dios que le ama a usted y a mí de una manera que ustedes y yo jamás llegaremos a comprender. Pero que por la fe, al igual que la fe es el telescopio que nos permite mirar el universo, la fe es la que nos da una idea de todo lo que es el amor del Dios infinito. Y a través de ella podemos conocerla y gozar la vida, sabiendo que nada en el universo nos podrá separar del amor de Jesús. Porque de tal manera amó Dios a usted, a mí, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida de Dios, vida eterna. Ese es el Evangelio. Ustedes y yo nos podemos gozar. Usted puede pertenecer a Él también si nunca ha hecho la decisión. La invitación está hecha. La puerta de la casa del Padre está abierta. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si tú necesitas perdón, hoy es el mejor día para venir a Jesús. El Señor bendiga a su pueblo. Vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor. ¿Les parece bien? Vamos a responder a nuestro Señor que tanto nos ama, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, y después vamos a tener un momento de oración.